China con sus 9.597 millones de hectáreas cuadradas, un país históricamente fértil, destacado por sus tierras y su cultura milenaria. Debido a esa misma fertilidad, le ha traído grandes consecuencias. Por ser tan rico agrícolamente, ha sufrido una sobrepoblación. Para el siglo XVIII, China y la India tenían casi el 60% de la población mundial. En los años 50, en los primeros años de mandato de Mao Zedong, en cabeza del Partido Comunista de China, alentaba a sus ciudadanos a reproducirse para que el régimen no decayera, tuviera muchos soldados para defender la patria de los invasores capitalistas o de los antirrevolucionarios. Pero se sorprendió en el primer censo ocurrido en 1953, al darse cuenta de que la población era demasiado grande, demasiado densa. Por eso, en 1958, intentaron hacer una campaña de anticoncepción, pero la medida fue tarde y poco eficaz, debido a que ya llegaban los grandes problemas que iba a enfrentar China. Uno de los grandes inconvenientes que enfrentó China fue un sistema llamado el Gran Salto hacia adelante, que consistía en pasar del sistema agrícola a un sistema más industrializado por medio del campo, creando sembradíos comunales, queriendo terminar con la individualización agrícola, instaurando políticas como la prohibición del cultivo privado, ocasionando así la muerte de muchos campesinos por la inanición alimenticia. Este sistema era poco funcional. Se sumó a la escasez alimenticia y la sobrepoblación. En 1986, el régimen entrega los documentos dando por un listado oficial de 23 millones de personas muertas, aunque hay otros informes e investigadores que dicen que existieron más de 45 millones de muertos. El señor Frank D. Cotter, en su libro titulado La Gran Hambruna de Mao, la historia de catástrofes más devastadoras de China, nos habla de ese número que transcurrió entre los años 1959 y 1962 por la búsqueda de una economía independiente y una industrialización que fue un alto costo para China, para que estos se esparcieran por todo el país y buscaran a todo aquel que fuera antirrevolucionario o que se pensara que lo fuera y que no compartiera las ideas que tenía el gobierno. Esto produjo más de 1 millón de ejecuciones y la segunda campaña anticoncepción se perdió entre esta gran crisis política, perdiendo el impacto que se esperaba, pues solo se percibió de que las mujeres que tenían normalmente 7 hijos pasaron a tener 5. De igual manera, seguía siendo un número bastante alto y la densidad poblacional no disminuyó. Después de esa gran hambruna, China entra en una crisis política muy compleja, debido a que Mao Zedong incita a los jóvenes y crea la revolución cultural del proletariado, armando a los jóvenes. Fue un alto costo en vidas para China, pero aún así, esta gran catástrofe no disminuyó la situación poblacional, pues las mujeres después de que terminó esa época tenían 7 hijos en promedio, así que el problema poblacional continuaba. El gobierno, al percatarse de que las campañas anticoncepción no funcionaban, no estaban dando el impacto que se quería, creó la política del hijo único en 1979, pero esto trajo otros problemas consigo. Esto creó un sistema desigual de aplicación, pues las personas más ricas pagaban la multa y ya. Los consejeros gubernamentales, los escritos al gobierno, preferían pagar la multa para infringir la ley y pagaban las sanciones y no pasaba nada. Esta política solo aplicaba a las personas que no tenían el dinero para pagarla. Debido a esto, estas multas eran de 40.000 yuanes, unos 18.577.000 pesos colombianos. Esto se traducía en que muchas personas preferían abortar o abandonar simplemente los niños. Debido al desequilibrio entre hombres y mujeres, se crea un problema más grande todavía, pues las mujeres de los países vecinos son raptadas para casarse no obligadas o para ejercer la prostitución en este país. De esta manera, creando China leyes desiguales para equilibrar las cargas relacionadas al tema entre hombres y mujeres, pues las mujeres tienen prohibido casarse con hombres que no sean chinos, pero los hombres chinos sí pueden casarse con mujeres de cualquier nacionalidad. Para los chinos es un problema más grande todavía, porque la población envejeció y no hay mano de obra que la reemplace,
pues en las fábricas trabaja todo el mundo sin importar edad o sexo. Para el 2020 sufrirá una reducción de su población laboral debido a este mismo tema, al envejecimiento de la población. Eso hará que miles de empresas tengan problemas para contratar más trabajadores aptos. Podemos notar también en un estudio que hizo Estados Unidos, una investigación sobre el gigante asiático encontró que las políticas de control de natalidad en China están relacionadas con la tasa de suicidio femenino, una de las más altas del mundo con su escandalosa cifra de 500 mujeres al día. Esto también trajo problemas sociales, debido a que los niños eran hijos únicos, se creó un síndrome del pequeño emperador, pues son niños groseros y se traduce en extrema atención de los padres por ser hijos únicos. Esto convirtió a que los jóvenes eran jóvenes problemáticos para relacionarse con otros, excesivamente egoístas según psicólogos locales. Para el 2010 se hizo una encuesta y la población envejeció progresivamente, pues uno de cada 9 chinos son mayores de 60 años. Aunque en la actualidad la política del hijo único se abolió desde el 2016, aún las familias se resisten a tener dos hijos debido a la actuación cultural, pues crecieron siendo hijos únicos, al sistema económico, a los problemas de contaminación, a la sobrepoblación. De esta manera, los nacimientos en los últimos años siguen disminuyendo de manera vertiginosa, con la reducción en un 12% en el 2018. Según datos proporcionados por Natural Burden, en el 2018 los niños nacidos sumaron 15.023.000, es decir, hubo 2 millones menos que el año anterior. Para el 2029 el número de trabajadores será de 200 millones menor a la actualidad. Para el 2050 los ocupados deberían cubrir las pensiones de 400 millones de personas mayores de 60 años. Los gobernantes chinos están muy preocupados, pues la población aún sigue envejeciendo y no hay quien la reemplace. Día a día su fuerza laboral va disminuyendo y en las próximas décadas va a tener una gran crisis debido a la falta de mano de obra. Aunque los esfuerzos del gobierno han sido grandes para impulsar a que las parejas den a luz, la natalidad sigue disminuyendo en las regiones de China y en Beijing continúan cayendo. Esto lo verificamos en las cifras del 2018, en un informe del China Daily, órgano oficial de prensa del Partido Comunista Chino. En la capital, la tasa de natalidad actual es de 8.24 por cada 1.000 personas, mostrando una disminución que el año anterior era de 9.6 por la misma cantidad de personas. En Shanghái, la tasa de natalidad se redujo de 8.1 a 7.2 al 2017. Con esto nos demuestran que la política del hijo único surtió el efecto que se esperaba, disminuyendo la población. El problema fue que los efectos secundarios fueron devastadores, pues en un país tan industrializado como lo es China, la mano de obra es indispensable para sus fábricas. Al tener la población que se está envejeciendo gradualmente y no tener personas que lo reemplacen, vemos un gran déficit de mano de obra. Para concluir, vemos que la política de hijo único es un arma de doble filo. Por un lado, disminuye la población, pero por el otro lado vemos que disminuye la población que pueda trabajar, pues al ver una ciudad envejecida, un pueblo como lo de China, tan industrializado y que necesita tanto su mano de obra, es un problema demasiado grande para que se pueda reemplazar fácilmente. Gracias por la atención prestada, esperamos que hayan disfrutado el video y que haya sido muy bueno el material para que lo pudieran disfrutar y pudieran dar un poquitico de opinión del control de natalidad. ¿Qué pasaría si solo pudieras tener un hijo? Si el gobierno te controlara tu vida reproductiva, ¿desearías tener más hijos? China, con sus 9.597 millones de hectáreas cuadradas, un país históricamente fértil, destacado por sus tierras y su cultura milenaria. Debido a esa misma fertilidad, le ha traído grandes consecuencias. Por ser tan rico agrícolamente, ha sufrido una sobrepoblación. Para el siglo XVIII, China y la India tenían casi el 60% de la población mundial.